Reciban todos una cordial bienvenida, queridos hermanos, a la casa del Señor. Estamos gozosos porque el Señor nos permite seguir avanzando en conocer su palabra, y eso es lo que nos da a nosotros el gozo de seguir adelante en la vida cristiana. La palabra está hecha para que nosotros todos podamos regocijarnos, para que todos podamos tener ese motor que nos ayude a seguir adelante en medio de las situaciones y en medio de las pruebas. Y como hemos dicho en el mensaje anterior, hemos visto algunas señales antes de la venida del Señor. Por un lado, hemos visto que una de las cosas que se manifestarán y que se están manifestando es el hecho de que mucha gente dejará su fe. Y a esto el apóstol Pablo le llama la apostasía, como una señal, pero también como otra señal se manifestará alguien o algo que le llama el hombre de pecado. Es decir, hay un misterio que está actuando en el mundo, y este es el misterio del engaño, el misterio del pecado, el misterio de la iniquidad. De manera que otra de las cosas que el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, es que no creamos a nadie que venga diciendo cosas que la palabra del Señor no dice. Alguien que venga diciendo que la venida del Señor ya se dio y está empezando a alarmar a los hermanos. O quizá alguien que venga con una fecha asegurando que el Señor vendrá en esa fecha. Mucha gente dejaba de trabajar, había un poco de desorden, había un poco de preocupación sobre esa fecha. Otros quizá ponían un año para ser un poco más reservados. La cosa es que la gente se adelantaba y trataba de alguna forma de llevarse gloria, porque demostraban que tenían una revelación que otros no tenían, ni siquiera el apóstol Pablo, porque nosotros en la palabra de Dios no vemos que ninguno de los apóstoles dio una generación, dio una fecha, dio un año para las cosas del fin. Así que el día de hoy estaremos mirando otros detalles que esta carta nos da con respecto a este personaje, que es el hombre de pecado, a quien, como dice el verso 8, el Señor matará con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida. Por otro lado, también veremos algunas de las interpretaciones más clásicas sobre este pasaje, porque a lo largo de la historia del cristianismo, desde los primeros siglos hasta el día de hoy, muchos cristianos y muchos teólogos han dado interpretación a este pasaje. Es decir, nosotros no somos aquí los primeros que vamos a empezar a interpretar el pasaje. Han habido interpretaciones clásicas, muy comunes sobre lo que vamos a ver en esta carta. Así que, hermanos, el tema que estaremos predicando en esta mañana lo hemos titulado El inicuo y el misterio de la iniquidad. El inicuo y el misterio de la iniquidad. Así que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, y leamos los versos del 1 al 8. Capítulo 2, del 1 al 8. Si lo tienen, me ayuda con un fuerte amén para poderlo compartir todos. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Leamos juntos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y la primera pregunta, hermanos, que intentamos responder en este pasaje: ¿qué es lo que detiene la manifestación del inicuo? Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué es lo que detiene la manifestación de este inicuo? Y cuando hablamos, hermanos, de estas cosas, para de alguna forma tener un poco de cuidado en la interpretación, nosotros no podemos ignorar el contexto en que estas cosas se escribieron. Es decir, nosotros no podemos leer pasajes como estos, que son pasajes escatológicos y pasajes que de alguna forma no dan tanto detalle, dan ciertos detalles un poco limitados, sin reconocer que hay situaciones por las que está pasando el apóstol Pablo y hay un contexto en el que está viviendo el apóstol Pablo, y no solamente él, sino toda la iglesia, toda la cristiandad. Y hay varias interpretaciones evangélicas, porque cuando hablamos de interpretaciones escatológicas estamos hablando de interpretaciones que muchos grupos han hecho. Pero el día de hoy no me quiero centrar en las interpretaciones que han hecho las sectas, sino más bien interpretaciones dentro de nuestro ámbito evangélico. A lo largo de la historia se ha hablado mucho acerca de este hombre de pecado y muchas veces se alude a que es un personaje que vendrá en el futuro. Eso es lo que se postea, eso es lo que se publica, eso es lo que mucha gente ha predicado a lo largo de este tiempo, ¿no? Un hombre probablemente rico, una persona que tiene poder político, un hombre que en su momento una profetisa dijo que ya había nacido en ese año y que estamos esperando a que se haga un poco más joven y que luego se va a manifestar. Es decir, hay muchas cosas que se han dicho, pero el problema que personalmente tengo con este tipo de interpretación es que si vemos atentamente lo que dice aquí el versículo 6 en nuestras Biblias, nosotros nos vamos a dar cuenta que no cuadra con alguien que vendrá en el futuro o que nacerá en el futuro, así como muchos interpretan. Porque en este pasaje, en los tiempos que escribe el apóstol Pablo, ya existe, ya hay alguien que lo detiene, ya está. Estamos hablando de más o menos unos 2000 años atrás. El apóstol Pablo no dice, este hombre aparecerá en el futuro y en el futuro alguien lo detendrá. No, dice, este hombre, hay alguien que lo detiene. Mire lo que dice el versículo 6, claramente lo podemos ver. Versículo 6 dice, ¿y cuándo? Ahora, dice. Fíjense, esa palabra es importante. Y ahora, estamos hablando en el año 55, 57
después de Cristo, ¿no? El apóstol Pablo escribiendo esto, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detendrá. No, dice lo que lo detiene. Hay algo que está deteniendo a este personaje a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Miren ustedes. A su debido tiempo se manifieste. Tampoco podemos pensar en una persona que nació en los años de Pablo y que pues está viviendo tantos años que hasta el día de hoy todavía existe o todavía alguien lo detiene. Porque si no, estamos hablando de que hay un personaje, una persona que probablemente ha sido congelada en uno de esos congeladores tecnológicos para que viva hasta el día de hoy o se manifieste en los días nuestros. Pero el apóstol Pablo aquí habla en presente, dice que Él existe, hay alguien que lo detiene a fin de que en su tiempo se manifieste. Otro detalle que encontramos, hermanos, en este pasaje es que el apóstol Pablo, de alguna forma, pudiera decir un poco misteriosa, evita mencionar en este capítulo, en su carta, un detalle que él asume que los tesalonicenses ya conocen, ya saben. Es decir, es como que estamos hablando en código, ustedes ya saben de qué me refiero. Ustedes ya saben lo que lo detiene. Probablemente para nosotros va a ser un poco complicado entenderlo, porque vamos a tener que ver a lo largo de la historia qué es lo que ha sucedido para más o menos ver de qué forma el apóstol Pablo está tratando de comunicarse con la iglesia, ¿no? Y hay algo interesante dentro de los escritos históricos, escritos de hace mucho tiempo atrás, que se llama criptografía. Y la criptografía es una forma de hablar en código donde solamente los que conocen saben a qué se refiere uno, ¿no? Más o menos como cuando uno le dice a su hijo, hijo, no abras la puerta. El código que yo te voy a dar para abrir la puerta es que voy a tocar este sonido. Si tú escuchas ese sonido, sabes que soy yo. Si alguien toca la puerta de otra forma, no le hagas caso, no soy yo. Entonces, de alguna forma, Pablo lo que hace es hablar con estos hermanos y no deja que otros detalles sean revelados. Por eso queremos repetir y queremos decir esta frase, que no debemos ignorar el contexto en que se escribieron estas cosas. Porque toda la primera carta que se escribe a esta iglesia de tesalonicenses es una carta que refleja advertencias contra los engaños. Pero no solamente eso, sino que también refleja que la iglesia está siendo perseguida. La iglesia no está viviendo tiempos de paz en aquellos años. Había persecución que los hermanos empezaban a sufrir, y no solamente por parte de los judíos, porque los judíos muchas veces persiguieron a la iglesia, sino también por parte de un imperio verdaderamente malvado, un imperio inicuo, un imperio perverso que ninguno de nosotros, se lo aseguro, quisiera haber vivido en aquellos tiempos. Una cosa espantosa que nosotros probablemente no nos imaginamos cómo sería. Una tribulación que no ha habido en la historia de la iglesia jamás hacia los cristianos. Así que, hermanos, lo que pasaban ellos era muy complicado, era muy difícil. Algunos eruditos, algunos escritores teológicos hablan sobre este tema e interpretan que la razón por la cual Pablo evita mencionar ese detalle es por un poco de cuidado y prudencia, es por tratar de darle seguridad a la iglesia. Tanto que los tesalonicenses lo saben, pero nosotros ahora mismo, si no consideramos el resto de la historia o los elementos que han sido
o que han ido apareciendo en la historia, nosotros no podríamos saber. Así que eso es una de las cosas que queremos abordar en este pasaje. ¿Qué es lo que lo detiene en esta manifestación del inicuo? ¿Y qué es el hombre de pecado? Porque aquí se habla acerca de este hombre de pecado. Así que debemos, hermanos, aceptar que responder esta pregunta no es ni ha sido nada fácil. O sea, nadie puede venir así y decir, aquí yo tengo la verdad absoluta, esto significa esto, así acontecerá. No, debemos ser un poco prudentes, un poco reservados y un poco humildes también, en reconocer que hay posibilidades. Como decía un profesor en el seminario bíblico, no te dé temor decir, probablemente significa esto. Muchos eruditos, muchos comentaristas hablan acerca de que este pasaje, el capítulo 2 de la segunda carta de los Tesalonicenses, es uno de los pasajes más difíciles de interpretar. De manera que espero que ustedes no esperen que yo les dé la verdad absoluta o la respuesta, la única respuesta que ustedes deben aceptar. Así que debemos reconocer que no ha sido fácil interpretar esto. Sin embargo, en el cristianismo, a lo largo de la historia, en la época patrística fueron los primeros siglos del cristianismo. Estamos hablando entre el primer siglo, segundo, hasta más o menos el quinto siglo, donde hubieron unos obispos cristianos que sucedieron a los apóstoles, y a esos hombres se les llamó los padres de la iglesia. Porque pues básicamente después de los apóstoles ellos tenían la responsabilidad de cuidar de la doctrina, que la doctrina no se doble, no se tuerza, no se pierda. Y entre estos teólogos, ellos han coincidido que este hombre de pecado no se refiere a un hombre futuro, no se refiere a un hombre que nacerá en el futuro, sino más bien se referían a una institución que iba a promover la apostasía. Y hemos dicho lo que significa apostasía, ¿no? Es decir, la negación de someterse a la palabra de Dios y también la aceptación de establecer dogmas y enseñanzas que se oponen al fundamento de las Escrituras. No un personaje futuro, sino más bien una institución que se encargaría de desviar a muchos de la verdad del Evangelio. Pero los cristianos, los elegidos, los hijos del Señor, como la palabra de Dios lo manifiesta, los verdaderos creyentes fueron cuidados a pesar de estas enseñanzas, a pesar de estas dogmas y estas cosas, ¿no? Y sabemos que en el período donde vivió el apóstol Pablo, no existía el papado, no existía la Iglesia Católica, no existía esta institución, pero lo que sí se sabe es que será un grupo que se oponga a Cristo, porque Él ya lo dijo. Vendrán muchos engañadores. El apóstol Juan, de hecho, él dice en primera de Juan capítulo 4 que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aunque ellos no conocían exactamente cómo se llamaría o cómo sería en el futuro, porque más o menos la iglesia tuvo un periodo de paz en el siglo IV con la llegada del emperador Constantino, y de ahí en adelante los cristianos o los obispos empezaron a tener vidas decadentes, vidas espirituales en decadencia, liderazgos decadentes. Empezaron a inventarse dogmas y doctrinas simplemente con el fin de obtener beneficio de la gente. El apóstol Pablo no sabe que hay una institución en el futuro, pero sí sabe que hay un misterio o un poder que está operando en el mundo para engañar a la gente. Mire lo que dice en el versículo 4 de esa misma carta. Ahí mismo. Retrocedamos un poquito. ¿Qué dice ahí? Se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Miren las características de este hombre inicuo, o este hijo de perdición, el hombre de pecado. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Si nosotros consideramos lo que Juan ha venido predicando, es un anticristo. Y cuando decimos anticristo en griego, la palabra anti significa opuesto, en contra. A veces también significa alguien que está en lugar de. Es decir, alguien que usurpa el lugar de otro. Por eso es contrario, por eso es opuesto, se opone. Dice, tanto que se sienta ¿en dónde? En el templo de Dios como Dios. Está tomando el lugar que le corresponde al Señor, está tomando la gloria que le corresponde al Señor. El día de hoy, hermanos, hay mucha gente que pretende llevarse la gloria que le corresponde al Señor. Porque la gente empieza a adorarle, la gente empieza a aplaudirle, la gente empieza a alabarle. Y ellos, bien, gracias, bienvenida a la gloria para mí. En cerca de estos días, hemos visto cómo ha pasado el Día del Pastor y me alegro de que muchos pastores hayan sido homenajeados, hayan sido de alguna forma reconocidos. Yo le doy gracias al Señor por darme este privilegio inmerecido, no lo merezco. Pero pienso en el pastor de los pastores. Si hay un pastor a quien debemos darle gloria, honra, alabanza con todo nuestro ser, es al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores. Hermanos, nosotros los pastores somos hombres pecadores y caídos, que hemos sido rescatados por la misericordia del Señor. Pero hay mucha gente que dice aquí en el versículo 4, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No solamente uno, ha habido mucha gente a lo largo de la historia que ha hecho esto, que ha buscado la gloria para sí mismo. Y como hemos dicho en el mensaje anterior, la Iglesia Católica, a lo largo de la historia, hubo un papa que se llamó el Papa Bonifacio VIII, y por medio de este papa estableció que si no se obedece al papa, es imposible tener salvación. Se estableció una bula que se llamaba Unam Sanctam. Y en esa bula se dijo, el que no obedezca al Papa será condenado. Y olvídese de entrar en el cielo. No habrá forma de entrar en el cielo si no hay obediencia al Papa. Asimismo, se ha establecido que la cabeza de la iglesia es Pedro. Cuando la epístola del apóstol Pedro claramente dice que la cabeza de la iglesia no es él, sino ¿quién? Es Cristo. También ha establecido que la cabeza de la iglesia es Pedro y luego los papas. Después de Pedro, los que son cabeza de la iglesia son los papas. ¿Se dan cuenta cómo todo esto cuadra con el versículo 4? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No había forma de adorar a otro, porque el Imperio Romano, si era el Imperio Romano, por un lado mataba a todos aquellos que no reconocieran al César como el Señor. Muchos cristianos murieron así, por no haber reconocido al César como el Señor. Entonces venía alguien con una espada o amenazándole de cualquier otra forma, diciéndole, tú reconoces que el César es el Señor, y los cristianos verdaderos y valientes decían, no, Jesucristo es el Señor, Él es el Dios a quien yo adoro. Entonces le cortaban la cabeza y lo mataban. Y eso es lo mismo que dice el apóstol Juan.
cuando dice que son gente con apariencia de cristianos, pero estos cristianos no eran cristianos. No lo eran. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Esa es una de las principales señales de los anticristos. El apóstol Juan no habla tanto de un solo anticristo, sino de anticristos que han salido por el mundo. Tenían apariencia de piedad. Y recuerden una cosa, que cuando hablamos de apostasía, no estamos hablando de religiones, estamos hablando del cristianismo, porque la apostasía tiene que darse en el mismo contexto cristiano de gente que luego niega lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 2:19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y fíjense que aquí Juan no está hablando de que alguien entró en la iglesia que él presidía y luego se fue a la iglesia del apóstol Pablo. No, porque hay mucha gente que quiere retener a la gente para sí. Hay pastores que no quieren que sus ovejas se vayan de una iglesia y después se vayan a congregar en otra. Bueno, y eso no es bonito para ningún pastor. Pero hay momentos, hermanos, en que nosotros empezamos a actuar como los dueños de las vidas de la gente. Y aquí el apóstol Juan no se está refiriendo a que alguien se cambió de iglesia. Estamos hablando de gente que dejó la verdad, de gente que dejó la palabra del Señor para irse en pos de cosas torcidas, de errores, de falsas enseñanzas, de deseos ávaros. Salieron del cristianismo, pero no eran cristianos. Así que la segunda pregunta que queremos responder es que ¿quién es el que detiene a este hombre de pecado? Y para responder esta pregunta debemos tomar en consideración lo que han pensado algunos cristianos a lo largo de la historia. Como hemos dicho, muchos cristianos en la época patrística, luego en la Edad Media y también en el siglo XVI, que es un siglo donde básicamente muchos obispos católicos empezaron a protestar en contra de las enseñanzas que no estaban fundadas en las Escrituras. Muchos de ellos han considerado quién es este hombre de pecado y han coincidido que para ellos es el Imperio Romano. Un autor con respecto a este particular menciona lo siguiente: en el año 476 después de Cristo, al caer el Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica llenó el vacío de poder que dejó el imperio. De manera que, según la interpretación de los reformadores del siglo XVI, el Imperio Romano era el que detenía la manifestación del hombre de pecado. Porque el Imperio Romano de alguna forma puso límites, puso ciertos frenos al cristianismo, porque del cristianismo iba a salir estas malas enseñanzas, estos engaños, estos engañadores. Y dice que al desaparecer el Imperio Romano surge con mucha más fuerza el papado, como autoridad suprema, ejerciendo dominio no solo espiritual, sino también político, porque la Iglesia Católica llegó a tener mucha más influencia y mucha más fuerza dentro de Europa, con los reyes, con la gente poderosa. El Papa gobernaba literalmente a los reyes, tenía a la Iglesia Católica mucho más poder económico incluso que los mismos reyes. Los reyes eran pobres.
Y no solamente con poder político, poder económico, también controlaban las conciencias de los reyes y de los pobres por igual. No importa la situación económica de la gente, ellos controlaban sus conciencias, su manera de pensar, cumpliendo así la profecía de 2 a los Tesalonicenses capítulo 2. De manera que, hermanos, tal como lo expresa William Barclay, un teólogo comentarista del Nuevo Testamento, aunque esta pregunta no la podemos responder con absoluta certeza, dice él, es probable que lo que detenía al hombre de pecado era el Imperio Romano. Y esto, según Pablo, él asume que sus hermanos de la iglesia de Tesalónica lo sabían, solamente que había que cuidar las palabras. Ustedes lo saben, dice él. La primera cosa que hemos querido, hermanos, compartir de este pasaje y tratar de profundizar un poquito con las reservas del caso y con la humildad del caso, como les he dicho, muchos teólogos y comentaristas consideran que este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar. Y hemos querido responder qué es o quién es este hombre de pecado y qué es lo que lo detiene. La segunda cosa también y la segunda idea que encontramos en estos versos que hemos leído es que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Ya está obrando en los tiempos de Pablo. No es un misterio que empezará a actuar en el futuro. No, versículo 7. Mire lo que dice la primera parte. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Fíjense que repite la misma idea, ¿no? Solo que hay en el presente quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Miren ustedes, el apóstol Pablo sabía que si es así como se ha interpretado a lo largo de los años, que este imperio en algún momento iba a caer. Muchos imperios, por más poderosos que han sido, por más fuertes que se han presentado delante de los hombres, todos estos imperios han demostrado que están sometidos en la voluntad soberana de Dios. Ellos viven o vivirán o establecerán su gobierno solamente hasta que Dios lo quiera y lo permita. Una vez más, el Imperio Romano demostró esto. El Imperio Romano demostró tener un principio y un fin. Cayó en dos partes. La primera parte cayó en el año 476 de este imperio que se establecía en Europa, y había un imperio romano que se estableció un poco más al oriente, cayó en el año de 1400 y tanto, 1453 más o menos. Pero este misterio de maldad, este misterio de iniquidad, dice el apóstol Pablo, ya está obrando. Me gusta cómo lo dice otra versión. Vamos analizando cómo lo dice otra versión de la Biblia. Dice la traducción en el lenguaje actual, este mismo versículo, dice, porque su plan secreto de maldad, es decir, refiriéndose al plan de aquel hombre de pecado, su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre, dice la traducción en el lenguaje actual. Y para poder interpretar esto, hermanos, no podemos desligar una de las advertencias principales que se da en este capítulo. Y es, hermanos, nadie os engañe de ninguna manera, según lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Nadie os engañe en ninguna manera acerca de las cosas o los detalles de la venida del Señor. No se dejen engañar. De manera que no podemos pensar en un misterio de iniquidad más directo que el que se está hablando aquí. Es el misterio del engaño. Es el misterio de hombres
que conocen de alguna forma la verdad, pero en lugar de seguir tras la verdad, decidieron rehusarse a aceptar la palabra de Dios y mucho peor, arrastrar con ellos a tanta gente. El misterio de la iniquidad, la apostasía. Ese es el misterio de iniquidad más grande que se ha visto desde la época de la iglesia primitiva. Nosotros hemos dicho que la apostasía no ha ido decreciendo. La apostasía cada vez arrastra a más personas. La apostasía cada vez es más fuerte. Dentro del cristianismo han surgido y siguen surgiendo hombres que podríamos decir desvergonzados, hombres atrevidos, buscando gloria, honra, fama, hombres que van en pos de sus deseos, avaros, hombres que quieren hacerse ricos a costa del evangelio, pero no del evangelio bíblico, porque cuando predicamos el evangelio bíblico, hermanos, no nos vamos a hacer ricos. Probablemente mucha gente nos desprecie. Muchos hombres predicando este terrible evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad. Y es gracias a este evangelio que muchos en el ámbito secular nos critican y piensan que todos queremos plata, que todos queremos riquezas, que todos queremos prosperidad. Son hombres que la palabra de Dios no les habla. Ellos han menospreciado la palabra del Señor. Ellos mienten diciendo que tienen revelaciones y escuchan la voz de Dios de manera audible. Y esto aquí es algo literal. Alguien una vez me lo dijo a mí. Uno de estos pastores me lo dijo a mí. Yo no necesito leer la palabra. Yo voy, tengo un tiempo de ayuno, tengo un tiempo de oración, me voy a un monte y allí yo veo cómo la gloria de Dios desciende sobre mí y Él me llena de revelación para la iglesia. Yo no necesito abrir las Escrituras. Tanto que a veces allí mismo yo veo a Satanás cómo se manifiesta y a sus demonios y los reprendo, queriendo ganarse la gloria de los hombres. Inmediatamente supe que era un hombre de pecado, un apóstata, un falso maestro. La palabra de Dios no les hace efecto en sus vidas. Dicen que Dios les habla de manera audible. Muchas veces piden cosas a la iglesia. Hoy en día hemos visto varios ejemplos de pastores pidiendo cosas a la iglesia. Uno por ahí decía que Dios le había revelado que en ese culto, en esa reunión, iba a salir el valor de 2 iPhones. iPhone 17 creo que era. Que la iglesia tenía que donar, que la iglesia tenía que ofrendar, que la iglesia iba a ser generosa y Dios le había revelado que de ese culto Él iba a pagar 2 teléfonos, uno para él y otro para su esposa. Otros están pidiendo que la gente venda terrenos para supuestamente bendecir la obra del Señor. La obra del Señor son ellos. Gente que pide sumas exorbitantes de dinero. Mis amados hermanos, esto es apostasía. Esto es apostasía. Y esto se da en el contexto de la iglesia evangélica. Y contexto de la iglesia cristiana evangélica. Porque son iglesias que así se ponen. Iglesia cristiana evangélica. La segunda cosa que nosotros vemos de este misterio de iniquidad, la primera cosa que hemos visto que es engaño, es apostasía, es maldad. Y la segunda cosa que nosotros vemos en este pasaje
en el versículo 8 es que el Señor lo destruirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Dos cosas importantes. El Señor lo destruirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Mire lo que dice el verso 8. Leamos allí en 2 de los Tesalonicenses capítulo 2. Dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Miren, mis amados hermanos, no conocemos, no existe, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios para romper y para deshacer las obras del inicuo, las obras de engaño, las obras de Satanás. No hay nada más contundente que exista en este mundo para romper el engaño en el cual mucha gente por muchos años ha vivido. Es precioso ver cómo luego de años y años de religiosidad, años y años de religión, años y años de sometimiento a hombres, la gente cuando escucha el Evangelio abre sus ojos y conoce la verdad. Como dice el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. No existe algo más eficaz para abrir las mentes y los corazones de la gente que está engañada que el poder de la palabra de Dios, hermanos. Por eso debemos mantenernos en este deseo ferviente de predicar su palabra, porque es cuando predicamos su palabra que esta maldad, que este engaño, que esta iniquidad puede destruirse en la vida de las personas. Así como ha habido movimientos de error, movimientos de engaño, mucha gente ha podido salir de estas cosas, de pozos muy profundos, donde aparentemente los lazos de Satanás han tenido bien atados a aquellos que se han metido a jugar en estas cosas. Hay gente que está saltando de religión en religión. No me satisfació el budismo, entonces me voy al Islam. No me satisfizo el Islam, entonces busco ahora otra iglesia. Y así andan de iglesia en iglesia, de religión en religión. ¿Cuántos testimonios, hermanos, nosotros podemos escuchar de gente que ha estado metida en brujería, en magia negra, en magia blanca, que ha tenido relación directa con Satanás, con los demonios, con la oscuridad? Y cuando han escuchado el Evangelio, el Señor ha destruido todas estas cosas. Gente que ha podido salir de sectas, de religiones, que enseñan a obedecer siempre a un líder, porque si ustedes se dan cuenta, las sectas y religiones siempre tienen un líder principal. Esa es una de las formas más fáciles de poder catalogarlos, de poder identificarlos. Siempre hay que hacer lo que el líder dice. Siempre hay que obedecer lo que dice el profeta. Siempre hay que obedecer lo que dice el libro que escribió el profeta. Mis amados hermanos, la buena noticia de todo esto es que el Señor se encargará de destruir por completo la obra de Satanás. Así como lo dice aquí, con el poder de su palabra. No dejemos su palabra. No menospreciemos su palabra, porque es lo que Dios usa para librarnos de las garras de aquel inicuo, del hombre de pecado y del engañador. Sea como sea que se llame, sea como sea que se manifieste, el Señor se encargará de destruirlo. Dice aquí, con el poder de su palabra
y también con el resplandor de su venida. Ese será el día final del misterio de la iniquidad. El día final en que este misterio operará, no habrá más. El Señor lo destruirá. ¿Para qué debemos estudiar estas cosas y para qué debemos aprender estas cosas, hermanos? Porque no debemos perder nuestra esperanza de que Satanás no prevalecerá, ni ninguna de sus huestes, ninguna de sus armas destructivas en contra de la iglesia escogida del Señor. Satanás no prevalecerá contra su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Porque aquí dice, Él mismo lo destruirá sin demora con el resplandor de su venida. Tal como lo dice también Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y con este pasaje terminamos. Apocalipsis 20, 10, mire lo que dice. Apocalipsis 20:10 dice así: y el diablo ¿qué hacía el diablo? ¿Cuál era el principal misterio o ministerio del diablo? Engañador. Todo apóstata está liderado por el diablo, por Satanás. Parecen hombres simpáticos, parecen mujeres simpáticas, parecen seres humanos agradables, parecen gente sofisticada, parece gente inteligente, pero están guiados por Satanás. Están guiados por el diablo. Y aquí dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Señor los destruirá con el resplandor de su venida. Concluimos, hermanos. No nos olvidemos que este misterio de iniquidad ya está en acción. Satanás está engañando a muchos, utiliza instrumentos que operan en el mundo, siguen desviando a la gente de la verdad, sigue creciendo la apostasía. Hombres e instituciones que se levantan en contra del Señor Jesucristo y de su palabra, buscando gloria, poder y honra. Pero la promesa es segura. El Señor Jesucristo nos asegura que todo esto acabará un día. Así que, hermanos, mantengámonos firmes en la fe. Mantengámonos firmes en el conocimiento de la palabra del Señor. No te dejes engañar. Hablan bonito, suenan bonito. Unos dicen que llenan el corazón, llenan el alma. Uno sale fresquito de sus predicaciones, uno sale motivado, uno sale alentado, uno sale con fuerzas para seguir adelante. Hablan con un brillo único, pero un brillo que no viene de la palabra del Señor. Vigilemos, hermanos, estudiemos su palabra, porque si nosotros no estudiamos su palabra, nos vamos a conformar a cualquier cosa que se diga por ahí. Estudiemos su palabra, busquémosle. Ese es uno de los principales objetivos de congregarnos. Estudiar su palabra juntos. Estudiar su palabra mirando cada detalle.
Confiemos, hermanos, en lo que dice la palabra del Señor, en que su venida será o es segura. No dudamos de la venida del Señor. Hemos dedicado muchas semanas a este precioso tema. El Señor Jesucristo vendrá. No tenemos excusa para olvidarnos, porque en Iglesia Antioquía se predicó una serie bastante larga de predicaciones acerca de la venida del Señor. Cristo vendrá y Él destruirá toda obra de Satanás y glorificará a su iglesia. Amén. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra y nos ayude a guardarla en nuestro corazón.